Bien, a partir de ahora la clase está siendo grabada, ¿no? Algunas indicaciones. La primera es que la siguiente semana, el sábado 4 de julio, por favor, vamos a dar la primera evaluación formativa. Sí, la primera prueba tienen que rendir ustedes la próxima semana. Entonces, la primera prueba va a ser únicamente del tema de progresiones aritméticas, ¿sí? Entonces, la prueba solo va de progresiones aritméticas. Ustedes preparan el contenido para rendir esa evaluación, ¿sí? La parte teórica, lo que son las fórmulas, lo que es la definición de una progresión aritmética y sobre todo los ejercicios, ¿no? Ha de haber algunos ejercicios para que ustedes resuelvan. Entonces va a ser una prueba que más o menos va a tener entre 7 y 10 preguntas. Y van a tener ustedes un tiempo de 50 minutos para desarrollar la prueba, ¿no? Okay. Entonces, la próxima semana nos conectaremos en este mismo horario a las 8:30 únicamente para la asistencia. Entonces, yo les tomo la asistencia, les doy las indicaciones de cómo tienen que ingresar a su prueba y pues inmediatamente ustedes se dedican a resolver la prueba, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, por favor, para la siguiente semana que es la prueba. Bien, ahora, ¿tuvieron ustedes inconvenientes con los ejercicios de deber que se envió la semana anterior? Sí, envió el ejercicio número 13 y del 17 la letra C. Ya, veamos entonces. El 13 y el 17, la letra C. Ajá. Bien. El 13 y el 17, la letra C. Ya, muy bien, entonces. Vamos a revisar estos ejercicios. Les voy a compartir la pantalla, por favor, me confirman que puedan observar lo que se está compartiendo. Sí. Bien, ¿se puede observar aquí ya el documento de Word? Sí. Ajá. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a revisar lo que es este ejercicio número 13. Entonces, nosotros para desarrollar el ejercicio, recuerde que siempre empezamos extrayendo los datos para poderle resolver. Entonces, ¿qué nos indican? Que en una bodega se han colocado cajas formando una pirámide. Si observamos de arriba hacia abajo, la primera fila tiene una caja. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una primera caja. Sí. La segunda fila dice que tiene ya 2 cajas. Aquí ya tenemos una segunda fila con 2 cajas. Y la tercera fila, en cambio, ya tiene 3 cajas, ¿no? Muy bien. Correcto. Y así va a seguir sucesivamente. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas filas se han formado en 55 cajas? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos de datos? En primer lugar, el valor de A, el valor del primer término. Entonces, ¿cuánto vale el primer término? 1. Muy bien, el primer término vale 1, que es la primera caja con la que empezamos el ejercicio. Bien, ahora, el otro dato que me están proporcionando es el valor de la diferencia. ¿Cuánto vale la diferencia? 1. Muy bien, mire que para pasar de la primera fila a la segunda y a la tercera, es una sucesión en la que vamos incrementando de 1 en 1. Por lo tanto, la diferencia tiene un valor de 1 también. Muy bien. Ahora, el dato importante también es esta 55. ¿Qué elemento de la progresión aritmética corresponde en las 55 cajas? ¿Qué serán las 55 cajas? Ya, el valor total, pero... Es el último número. Suma de números, profe. Muy bien, correcto, ¿sí? Si nosotros seguimos aumentando, no es que, ¿sí? Vamos a tener el último término 55, sino que aquí me dice que cuántas filas, me están preguntando el número de términos, ¿sí? Se forman, pero teniendo en cuenta que hay 55 cajas, entonces
nosotros cuando contamos todas las cajas, es decir, las cajas de la primera fila, de la segunda, de la tercera, de la cuarta y así, hasta la última fila, que tenga 55 cajas, me están dando como dato la suma de los términos. Entonces, en este caso, la suma de los términos tiene un valor de 55. Muy bien. Entonces, mira aquí. Este ejercicio tiene la dificultad que, como incógnita, tenemos el número de términos. Pero adicional al número de términos, también estaría como incógnita el último término. Entonces, presenta una progresión en la que hay prácticamente dos incógnitas. El número de términos y el último término. Entonces, ¿cómo se puede proceder en este caso? Vamos a empezar aplicando la fórmula del último término, porque recuerde que para aplicar la fórmula de la suma de términos era necesario saber cuánto vale el último término. Entonces, ¿qué me dice la fórmula del último término? A más N. Muy bien. Es igual a A más N menos 1. N menos 1. Muy bien. Por la diferencia. Por la diferencia, correcto. Ahora, el siguiente paso va a ser reemplazar lo que más se pueda, lo que usted más encuentre. Entonces, la U le dejamos como está, es igual. El primer término sí podemos reemplazar, el primer término reemplazamos con el número 1. Más. El número de términos también lo podemos reemplazar. No, perdón, no lo podemos reemplazar. No. Se queda como N menos 1 y por la diferencia. A la diferencia sí hay cómo reemplazarle. La diferencia se reemplaza con el número 1. Muy bien. Entonces, operamos lo que más se pueda. En este caso, nosotros podemos destruirle a este paréntesis de aquí. ¿Qué operación hay entre el paréntesis y el número 1? Multiplicación. Correcto, una multiplicación. Entonces, este 1 multiplica a la n y también multiplica al menos 1 que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, el último término es igual a el primer término más número de términos por 1, sigue siendo número de términos, sigue siendo la letra n. Ahora, ley de los signos aquí. Menos por más, bien, menos. Y 1 por menos. Da 1. 1, correcto. Reduzco términos semejantes, que en este caso sería el valor de 1 y el valor de menos 1. Entonces, ¿cuánto es 1 menos 1? 0. Muy bien, 0. Estos dos elementos se anularon. Y por lo tanto, yo tengo que el último término es igual a el número de términos. Entonces, hasta aquí ya generé yo una igualdad. ¿Esta igualdad en dónde me va a servir? Esta igualdad me va a servir cuando yo ocupe la fórmula de la suma de términos. ¿Por qué ocupo la fórmula de la suma de términos? Porque como dato me proporcionaron que la suma de términos tiene que ser 55. Entonces nosotros recordamos que la suma de términos es igual al número de términos dividido para 2 por el último término más el primer término. Y miren, vamos reemplazando aquí. Suma de términos, sí sabemos el valor. ¿Con qué número hay que reemplazar a la suma de términos? 55. Bien, número 55. Esto es igual. El número de términos, ¿sí? En este caso, no le podemos reemplazar con un número. ¿Sí? Entonces se queda como n sobre 2. Por el último término, mire, tampoco tenemos, no le podemos reemplazar con un número, pero sí le podemos reemplazar con quién. Con la equivalencia que tuvimos acá. Mire, el último término era igual a quién. A N. A n. Entonces, en vez de ponerle el último término, le puedo colocar la letra n. ¿Para qué hago esto? Para que ya no tengamos dos incógnitas, para que ya no tengamos como incógnita a la n y a la u, sino que ahora tenemos como incógnitas únicamente a la n y a la n. Entonces ya hay una sola variable, una sola incógnita que hallar. Más, ¿cuánto vale el primer término? 1. 1, muy bien, correcto. Entonces, mire aquí, el número 2 que está en la parte inferior, ¿a qué pasa al otro lado? Multiplicar. Multiplicar, correcto. Entonces me quedaría prácticamente 2 por 55 es igual. Esta n que está aquí arriba, ¿qué está haciendo con el paréntesis? Multiplicando. Multiplicando también, correcto. Entonces, ¿cuánto es n por n? N al cuadrado. N al cuadrado, muy bien, correcto. Aquí siempre vale la pena recordar esto. Son dos cosas muy diferentes, n más n
que n por n. ¿Cuánto es n más n? 2n. 2n, muy bien. ¿Y cuánto es n por n? Un cuadrado. N a la 2. N al cuadrado, n a la 2. Entonces, cuando nosotros sumamos términos semejantes, ¿cuál es la condición? Sumamos la cantidad de veces que aparece la letra repetir. Entonces, por eso hay una n y acá hay otra n, tenemos 2n. Pero cuando multiplicamos, en cambio, se conserva la base y se suman los exponentes, porque se sobreentiende que aquí está un exponente 1 y acá también está un exponente 1. Entonces, 1 más 1 forma n al cuadrado, n2. Muy bien, continuando con la resolución. Ahora, la n de afuera es positiva y el 1 de la parte interna también es positivo. Entonces, más por más, Más n. sigue siendo más. Muy bien. Y n por 1 N. se vuelve n. Correcto. Muy bien. Ahora, aquí ya multiplicamos. 2 por 55. 100. 110. 110. Muy bien. Esto es igual a n al cuadrado más n. Entonces, mire, ya se me formó una ecuación que se denomina como ecuación de segundo grado. Entonces, para resolver esta ecuación de segundo grado, lo que tengo que hacer es primero igualarle a 0, es decir, que uno de los elementos pase al otro lado, en este caso el elemento seleccionado para cumplir con esta condición sería el 110. El 110 tiene que cambiarse de lugar, tiene que irse al lado derecho para que todo quede igualado a 0. Entonces, si el 110 se pasa al lado derecho, ¿a qué va a pasar al otro lado? ¿Qué operación pasa a realizar? A restar. Muy bien, a restar. Entonces me queda que 0 es igual a n al cuadrado más n y menos el 110. Muy bien. Ahora, para resolver la ecuación de segundo grado que se formó aquí, mire, ¿por qué sé que es una ecuación de segundo grado? Porque la variable, la incógnita, la n, está elevada al cuadrado. Tengo dos opciones. Utilizar la fórmula general que resuelve prácticamente cualquier ecuación de segundo grado, sin importar la condición, sin importar qué tipo de ecuación tengamos. O, en este caso, utilizar el método denominado como el método de factorización. El método de factorización tiene la ventaja de que es un método muy rápido y muy fácil, pero tiene la desventaja que solo sirve cuando el término cuadrático, mire, es decir, el n al cuadrado, no tiene ningún factor numérico aquí, es decir, sobreentendemos que aquí está acompañado por el número 1. Entonces, solo en ese caso sirve el método de factorización. En caso de que aquí esté otro número que no sea el 1, pues ahí sí nos toca aplicar la fórmula general para resolver el ejercicio. Entonces, ¿cómo se ocupa el método de factorización? El 0 se queda en el lado izquierdo. Vamos a abrir dos paréntesis. En el primer paréntesis colocamos la raíz cuadrada de n al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de n al cuadrado? N. Muy bien, n. Esta raíz cuadrada se ubica en los dos paréntesis. Para el primer paréntesis bajamos el signo del segundo término, es decir, ¿qué signo debemos colocar aquí? Menos. Más. El signo del segundo término es el positivo. Muy bien. Ahora, para el segundo paréntesis hacemos ley de los signos entre el segundo signo y el tercer signo. Entonces, en este caso, más por menos. 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 Muy bien. Ahora, usted tiene que buscar dos números que multiplicados le den el 110. ¿Sí? Y sumados o restados le den el número 1 que está acompañándole aquí a la letra n. En este caso, como los signos son diferentes, tendrían que ser restados. A ver, entonces, ¿qué números multiplicados le dan 110 y restados le dan 1? ¿Qué números cumplen con esa condición? Multiplicados que me den 110 y restados que me den 1. ¿Nada?
Entonces, ustedes aquí prácticamente van a ver que combinaciones para llegar a esa condición de que multiplicados den 110, hay un montón de posibilidades, ¿sí? Pero la segunda opción que me dice que restados me den 1 me va a restringir a una sola posibilidad. Entonces, yo tengo que ir probando alternativas hasta que cumpla la condición. ¿Qué números multiplicados me dan 110? Miren esta multiplicación. ¿Cuánto es 10 por 11? 110. 110, muy bien. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto es 11 menos 10? 1. 1. Entonces, miren, facilito ha estado de encontrarle. Solo 10 por 11 me daba 110. Entonces, aquí hay que considerar que siempre en el primer paréntesis va el número más grande. Entonces, del 10 y el 11, ¿quién es el más grande? El 11. El 11. Entonces, primero va el número 11. Y en segundo lugar iría el número 10. Entonces, se comprueba la condición. 11 por 10 me da 110. Y 11 menos 10 me da el número 1 que estábamos buscando aquí en la segunda parte. Correcto. Una vez que usted ya tiene estos dos paréntesis, hallamos el resultado. ¿Cómo se halla el resultado? En este caso, cada paréntesis tenemos que igualarle a 0. Entonces, el primer paréntesis, que es n más 11, me queda igualado a 0. Y el segundo paréntesis, que es n menos 10, también me queda igualado a 0. Despejo el valor de la n, es decir, le dejo solita la n en el lado izquierdo. Por lo tanto, ¿a qué pasaría el 11 al otro lado? Restar. Muy bien. Entonces, me queda que n vale menos 11. Y en el segundo paréntesis, en cambio, n me queda que es igual a ¿cuánto? 10. A 10. Muy bien. ¿Cuál de las dos respuestas sirve? 10. Muy bien. ¿Por qué? Porque es el 10 por 5, 10 por, a ver, 10 por 5 es 55. A ver, espérame, ¿cómo le hice yo? 10 por 5. 10 por 11, compañero. es el número de términos que Ya, salen. muy bien. Mire aquí una condición importante. El número de términos, la letra n, tiene una característica en la cual me define que solo puede ser un número entero positivo, ¿sí? Es decir, que el número de términos no puede ser un número decimal o fraccionario, ni tampoco puede ser un número negativo. Porque mire, número de términos no puedo yo marcarle como menos 11. No hay menos 11 términos, ¿sí? El número de términos siempre tiene que ser positivo. Por lo tanto, la respuesta que me queda aquí es la segunda, por ser la opción positiva. Además que el número de términos no puede ser un número decimal. Si me hubiera salido aquí 11.5, enseguida le descartaba, porque no hay medio término, ¿sí? Los términos siempre son números completos. O es 1 o es 2. No hay el término 1.5, ¿sí? Entonces, condición para el número de términos siempre tiene que ser un valor positivo y además tiene que ser un número Entero. lo podríamos decir natural, ¿sí? Para restringirle a que no sean números fraccionarios. Los números naturales y positivos. De esa manera restringimos a que solo puedan tener esas condiciones, ¿no? Bien, entonces esa era la manera de resolver el ejercicio número 14. Con razón que no podía. Claro, sí tenía un poquito de dificultad, era para que investiguen, ¿no? Pero bueno, si es que ustedes investigaron, trataron de llegar al resultado, no obtuvieron el resultado, ya tenían una noción, ya tenían una idea. Y pues aquí damos ya la explicación y ustedes complementan lo que hayan investigado para resolver su tarea, ¿no? Bien. ¿Ya tenemos capturada la pantalla? Sí. Sí. Sí, muy bien. Entonces vamos con el siguiente ejercicio que mencionaba la compañera. Nos dijo que había tenido inconvenientes con el ejercicio 17. Sí, con el C, con la letra C. Con la letra C. Muy bien. Correcto. Mira, este ejercicio, ¿qué objetivo tenía? Nos daban ciertos datos. Por ejemplo, aquí me están indicando que el último término vale 16, que la diferencia vale 3 y que la suma de términos tiene un valor de 51.
Entonces, por lo tanto, ¿cuáles eran las incógnitas que necesitamos aquí? ¿Qué me falta? ¿Qué elementos me falta de esta progresión? La A. El Muy primer bien, término. el primer Ah, no, sí término. tengo, sí tengo. Y además, ¿qué me falta? El número de términos. El El último número de término. términos. No, el último ya tenemos, es 16. Ah, sí, perdón. Me falta el número de términos también. Entonces, mire, es un ejercicio muy parecido al anterior que tiene dos incógnitas. Entonces, ¿qué pasa cuando el ejercicio tiene dos incógnitas? Partimos del primer término, de la fórmula del primer término. Entonces, recuerde que primer término es igual a último término más... Ah, perdón, es menos, ¿no? Sí. Ajá. Menos número de términos menos 1 y esto va por la diferencia. Se reemplaza hasta donde más pueda usted hacer esta operación. Entonces, primer término es igual. Entonces, último término, ¿con qué valor se reemplaza? Con 16. Muy bien, con el número 16. Menos el número de términos, como desconocemos, no lo podemos reemplazar. Número de términos menos 1. Y por el valor de la diferencia, que en este caso la diferencia, ¿cuánto vale? 3. Muy bien, la diferencia tiene un valor de 3. Entonces, primer término es igual. Asimismo aquí, ¿qué operación hay entre el paréntesis y el 3 que está afuera? Multiplicación. Multiplicación, muy bien. Pero el menos que está aquí afuera también incide. Entonces, menos por más, Menos. menos. N por 3, N. 3N. N la 3. 3N. Muy bien. Ah, No, 3N. El No. 3 se pone al inicio, ¿sí? Y de ahí el valor de la letra. Ahora el siguiente, menos por menos, Más. más. No más. más. Muy bien, se va a volver positivo. Y 1 por 3, 3. 3. me queda 3, correcto. Reduzco términos semejantes. ¿Quiénes son semejantes? El 16 con el 3, muy bien, porque son solo números, no tienen ninguna letra. Entonces el primer término es igual. 16 más 3, 19. 19. 19, muy bien. Menos 3n. Hasta ahí pude avanzar, no puedo avanzar más. Ahora, Ajá. ¿cómo voy a hallar entonces la fórmula del número de términos? Ocupo el otro dato, la suma de los términos. Entonces, ¿yo qué tengo? Que la suma de términos es igual al número de términos dividido para 2 por el último término más el primer término. Y comenzamos a reemplazar los datos. Entonces, mire, con suma de términos sí hay cómo reemplazar. ¿Con qué número reemplazaríamos? 51. Muy bien. 51 es igual a el n, no sé, le dejo como está. Y aquí, bueno, para ahorrarme un paso, este 2 que está en la parte inferior, de una vez ya le voy a pasar al otro lado. ¿Qué está haciendo el 2 en el lado derecho? Restante. Dividiendo. Dividiendo, por estar abajo está dividiendo. Si pasa al otro lado, ¿a qué va a pasar? Multiplicar. A multiplicar. Muy bien. Entonces ya me queda que el 2 se fue al otro lado. Por el último término, sí sabemos. ¿Cuánto vale el último término? 16. 16, correcto. Más el valor del primer término. El primer término, claro que no tenemos un valor numérico completo que me permita llegar al resultado, pero yo ya tengo una aproximación. ¿Con qué valor puedo reemplazarle el primer término? Con el que sale al otro lado. Ya, ¿cuánto tenemos? 19. Menos 3N. Muy bien. Entonces, en vez de escribir el primer término, pongo 19 menos 3n. Y pues me pongo a resolver las operaciones. ¿Cuánto es 2 por 51? 111. No, 102. Muy bien, 102 es igual. Aquí, primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis y de ahí sí multiplico. N por, ¿cuánto es 16 más 19? 34. No, 35. 35, muy bien. Menos 3n. Correcto. Siguiente paso, pues ya me queda multiplicar el paréntesis y me quedaría que 102 es igual. ¿Cuánto es n por 35? 35N. 35n. Muy bien. Más por menos. 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 ¿Cuánto es n por 3n? 3N al cuadrado.
Muy bien, 3n al cuadrado. El número se conserva y se multiplica solo las letras. Entonces, mire, otra vez se forma una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Entonces, recuerde que para resolver la ecuación de segundo grado teníamos que igualar a 0. Entonces, todos estos términos que están en el lado derecho, voy a tener que trasladarlos hacia el lado izquierdo. ¿Por qué les traslado ahora el lado izquierdo? Porque, mire, el n al cuadrado es negativo aquí. Entonces, yo necesito que ese n al cuadrado sea positivo para poder trabajar de forma más fácil, de forma más dinámica. Por lo tanto, esos elementos van a pasar al otro lado. Entonces, el 3n al cuadrado, que en el lado izquierdo está restando, ¿a qué pasa al otro lado? Sumar. Vamos. A sumar, muy bien. Entonces, 3n al cuadrado. Este 35n que en el lado derecho está sumando, ¿a qué pasa al otro lado? Restar. A restar. Menos 35n, muy bien. Es Dice, igual a... perdón que le interrumpa. Sí, dígame. ¿Puede repetir los dos últimos pasos? Es que se me fue el internet, dicen, por favor. Ya. Bien, entonces, habíamos mencionado que los términos que están marcados aquí en color verde necesito trasladarles al lado izquierdo. ¿Por qué elegimos los términos que están en el lado derecho en este caso, no? Porque el n cuadrado, el término cuadrático, tiene signo menos. Por eso les escogí. En el otro caso, como no tenía signo menos, por eso solo cambié el número para no complicarme, para no hacer tantos pasos. Entonces, el primer término que pasamos fue el 3n al cuadrado, que habíamos mencionado que en el lado derecho está restando. Como pasa al otro lado, pasó a sumar. Por eso el 3n al cuadrado se volvió positivo. Ahora, el 35n en el lado derecho estaba sumando, al otro lado pasa a restar. ¿Sí? El 102, como no se ha movido de lugar, se queda con el mismo signo, es decir, sigue siendo positivo. Más 102, esto es igual, y ahí sí pues queda igualado a 0. Muy bien, ahora me topo con que se forma una ecuación de segundo grado, pero esta ecuación de segundo grado, mire, ya no es como la anterior que podía resolver por el método de factorización. ¿Por qué motivo? Porque el n al cuadrado ahora sí está acompañado de un número. Viene acompañado del número 3. Entonces, ¿qué concepto debo yo utilizar para poder resolver este tipo de ejercicios? Hay que identificar cuál es el valor de A, cuál es el valor de B y cuál es el valor de la letra C. Entonces, ¿cómo identifico estos valores de A, B y C para poder resolver el ejercicio? Aplicando la fórmula. Muy bien, aquí sí me toca aplicar la denominada fórmula general, ¿sí? Pero para dar la explicación, vamos a partir en primer lugar de la forma general de segundo grado, ¿sí? Entonces, todas las ecuaciones de segundo grado tienen una denominada forma general. ¿Qué quiere decir esta forma general? ¿Sí? Que se van a presentar de esta manera. AX al cuadrado más BX más C es igual a 0. ¿Qué me indica esta forma general? Que el valor de A es el número que acompaña al término cuadrático. Que el valor de B es el número que acompaña al término lineal. Y que el valor de C es el término sin letra, es decir, el término que se denomina como independiente. Perdón, 102, como quien dice. Constante. Por lo tanto, mire aquí. ¿Qué valor tendríamos para la letra A? ¿Cuánto vale la A? El número que acompaña. 3n al cuadrado. ¿Cuánto? 3n al cuadrado. Solo el número. Solo sería el número 3. Muy bien. ¿Cuánto vale el B? 35. 35. Menos 35. Con todo el signo le Menos llevamos, 35. ¿no? ¿Y cuánto vale el C? 102. 102. Muy bien. Ya que aprendimos a utilizar la forma general, ahí sí aplicamos lo que el compañero nos mencionaba. Hacemos uso de la fórmula general de una ecuación de segundo grado. Entonces, ¿qué me dice la fórmula general de una ecuación de segundo grado? Que el valor de la X es igual a menos B más menos
raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido para el valor de 2a. Entonces, muy bien. Usted, como ya identificó acá cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c, lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula, ¿sí? Entonces, como ahora nosotros estamos recibiendo las tutorías, ¿no? A distancia, usted va a tener disponible las fórmulas. Usted tiene que tener anotadas las fórmulas. Ya no es que usted va a tener que saberse de memoria la fórmula, ¿sí? Usted con que tenga anotado y sepa cómo utilizar, pues mire, la resolución de los ejercicios ya se volvería más fácil. Antes, ¿cuál era el problema? Que tocaba aprenderse de memoria esta fórmula. Y si no se sabía la fórmula, muy difícilmente lograba resolver el ejercicio. Entonces, en esta ocasión, por lo que estamos en este tipo de clases, no habría necesidad de aprenderse de memoria. Usted tiene a la mano todos sus apuntes. Entonces, simplemente tener bien identificado cuál es la fórmula general, cómo identificarlo, el valor de A, B y C, y pues de ahí solo es ir reemplazando. Entonces, X es igual. Empezamos con el signo menos de la fórmula y colocamos el valor de B. ¿Cuánto vale B? 35. Menos 35. Menos 35. Muy bien. Ahora, mire aquí. Yo no puedo dejar así dos signos menos seguidos. Entonces, ¿qué necesito para separar? Ley de signos. Bueno, antes de eso necesitaría un paréntesis para que haya una distinción entre los dos. Entonces, siempre que usted tenga un signo negativo y después otro signo negativo, es decir, debe haber una separación entre los dos signos, tenemos que hacer uso de un paréntesis. Continuando, más menos raíz de b al cuadrado. Entonces, nuevamente un paréntesis porque ese 35 es negativo. Entonces, menos 35 al cuadrado menos 4 por el valor de a. ¿Cuánto vale a? Vale 3. Muy bien. Entonces, por 3 y por el valor de c. ¿Cuánto vale c? 102. 102. Muy bien. Aquí ya le voy a hacer chiquitito, ya casi no me alcanzo. Profe, una pregunta. Al momento Dígame. de poner el valor de A, ¿le ponemos igual al cuadrado o no? El valor de a. No, el valor de a solo va el número, no va el cuadrado. El cuadrado es solo para indicar. Ah, ya, profe, esa era la consulta. Gracias. ¿Ya? Muy bien. A ver, ahora vamos con... Menos por menos más. Sobre 2 por el valor de a. ¿Cuánto vale a? 3. Muy bien, el valor de a vale 3. Y nos podemos pues ahora sí hacer las operaciones. X es igual. Primerito ley de los signos para destruir este paréntesis. Menos por menos. Más. Más, muy bien. Entonces el 35, mire, ya se volvió positivo. Más menos. Raíz cuadrada de menos 35 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 35 al cuadrado? 1225. Ya, muy bien, correcto. Entonces recuerde que cuando el exponente es un número par, el número 2, pues en ese caso el resultado se vuelve positivo. Aquí ley de los signos. Menos por más. Menos y menos por más. Mejor 2 libras de uva. Sigue siendo menos. Multiplico. 4 por 3 y por 102. ¿Cuánto me da? 4 por 3, 12 por 102. 1224. Muy bien. 1224. Dividido para 2 por 3. 6. 6. Muy bien. X es igual a 35 más menos raíz de 1225 menos 1224. 1. 1. Muy bien. Dividido para 6. X es igual a 35 más menos. ¿Cuánto es raíz de 1? No sé. Uno mismo. Correcto, raíz de 1 es 1 mismo, porque Uno. buscamos un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 1. Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo 2 veces da 1? El Uno. mismo número. Correcto, muy bien. Y esto queda dividido
dividido para el número 6. Ahora, me van a preguntar, ¿por qué viene aquí, mire, doble signo, ¿no es cierto? Está el signo más y está el signo menos. Hay que dividir. O sea, hay que hacer una parte con 35 más 1 y otra con 35 menos 1. Muy bien, correcto. Entonces, la característica de la función cuadrática es que va a tener dos resultados. Acuérdense que hasta en el ejercicio anterior sacamos los dos resultados, ¿sí? Entonces, el un resultado, el x1, o bueno, ya vamos a nuestra operación, sería con n, no con x. Entonces, ya le ponemos, ya volvemos a la variable con la que estábamos trabajando. La variable N1. es la n. Entonces, n1, la primera respuesta sería igual a 35 más 1 dividido para 6. Y la segunda respuesta, que sería N2, en cambio sería 35 menos 1 dividido para el número 6. ¿Sí? Muy bien. Entonces, N1 es igual. 35 más 1, 36. 36 sextos. ¿Puedo simplificar? Sí. La sexta 1 y la sexta de 36 6. sigue siendo 6. Entonces, N1 ya me salió que vale 6. Muy bien. N2. 35 menos 1. 34. 34. ¿Ya? Dividido para 6. Podemos ir simplificando. Mitad de 6. 3. 3. Mitad de 34. 17. Muy bien. Ya no puedo simplificar más. No me queda más que N2 es igual a 17 tercios. Y si hacemos la división de 17 tercios, me va a dar un número decimal. Entonces, ¿cuál de las dos respuestas sirve? El 6, la N1, perdón. Muy bien, el N1, el número 6. ¿Por qué no sirve la otra? Porque no es un número entero. Correcto. Ya habíamos mencionado que cuando estamos buscando la N, el número de términos, tiene que ser un número completo, tiene que ser un número que no tenga parte fraccional. Entonces, mire aquí, el 17 tercios es un número decimal. No hay un número de términos que tenga ese valor de 17 tercios dentro de su estructura. Tiene que ser un número completo. Bien, entonces captúrenle, por favor, para poder avanzar con el siguiente tema. Sí, esa era la manera de resolver el ejercicio. ¿Listo? ¿Ya le tienen? Sí. Ya, correcto. Entonces, en lo que resta del tiempo, vamos a revisar ahora el siguiente tema, que serían progresiones geométricas. Muy bien, entonces, el tema del día de hoy corresponde a lo que son ya las progresiones geométricas. Entonces, ya revisamos nosotros el concepto de progresión aritmética, ya le manejamos bastante bien. Sabemos que una progresión aritmética es una secuencia de números en la que todos los términos se van formando al sumar o restar un término común llamado diferencia. Ahora, ¿cuál es la definición de progresión geométrica? Nos dice que en cambio una progresión geométrica se define como una sucesión finita ordenada de números. Entonces, la primera parte tiene la misma condición de la progresión aritmética. Sigue siendo una sucesión finita ordenada de números, llamados términos, en la que cualquiera de ellos difiere del anterior de una cantidad constante llamada, mira, aquí cambia el nombre, ya no es diferencia. Ahora, la cantidad constante se llama razón. ¿Sí? Y en este caso, la operación también cambia. Ya no vamos simplemente a sumar o restar, sino que la operación que vamos a realizar
en este caso es multiplicar o dividir el término común llamado razón. Entonces, primera parte, el concepto igualito, ¿no es cierto? Es una secuencia ordenada de números en la que se va formando por un término constante. Lo que cambia es que ahora el término constante se llama razón y ya no sumamos ni restamos, sino que ahora vamos a multiplicar y a dividir. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar los ejemplos de una progresión aritmética, geométrica para ir sacando los elementos que conforman a la progresión geométrica. Bien, aquí yo les voy a escribir dos ejemplos de progresiones geométricas. 41. A ver, pongamos. A ver, pongámosles. Muy bien. Entonces, mire, en el primer ejemplo, para que del número 3 se haya formado el número 6, ¿qué operación tuvimos que haber realizado? Multiplicación. Ya, muy bien. Una multiplicación. ¿Por cuánto? Por 2. Por 2. Muy bien. Ya. La forma de sacar estos dos números no es la única, ¿no es cierto? También podríamos haber mencionado que al 3 le sumamos 3 y me da también el 6. Ajá. Pero si es que fuera progresión aritmética, otra vez recuerde que toca sumar 3. Y 6 más 3, aquí debería estar el 9, pero está el 12. Entonces yo en este momento me doy cuenta que deja de ser una progresión aritmética para convertirse ya en una progresión geométrica. Entonces, mire, es sumamente fácil identificar que del número 6 para que se forme el 12, ¿qué operación tuvo que haber sucedido? Multiplicación por 2. Muy bien. Pues todos los términos observamos que se van a ir multiplicando por el valor de 2. ¿Sí? Todos van por 2, por 2, por 2 y por 2. Aquí, en estos elementos, de la misma forma. Para que del número 100 pase al número 20, ¿qué operación tuvo que haber sucedido? Híjole. Ya, una división. ¿Para cuánto? Para 5. Muy bien. 100 para 5 me queda 20. Para que del 20 pase al 4, también, ¿qué tuvo que haber pasado? División. División para 5. Y pues si seguimos así sucesivamente, en este caso 4 para 5 ya no me va a dar un número entero, sino que ya queda la fracción 4/5. ¿Sí? Entonces no hay problema que uno de sus elementos ya se vuelva en forma de fracción, ¿no? Muy bien. Ahora que ya hemos identificado esto, ¿cuáles son los elementos de la progresión aritmética? Tenemos un número en donde empieza la progresión aritmética. Ese número, acuérdese que llevaba el nombre de el primer término de la progresión geométrica, perdón. Entonces, no va a cambiar la forma de representar. Al primer término lo vamos a representar con la letra A minúscula. Tenemos el término en donde se acaba la progresión geométrica. ¿Cómo se llamaba?
Último término. Muy bien, es el último término. ¿Con qué letra representábamos al último término? Con la U. Muy bien, con la letra U minúscula. Tenemos todos los elementos que conforman la progresión. ¿Cómo se llamaba todos los elementos que conforman la progresión? Número. Muy bien, el número de términos. ¿Con qué letra le representábamos? N. Con la letra N minúscula. Correcto. Y por último tenemos el elemento que es constante, el que va multiplicándose por todos los valores. Ahora, recuerde que cambió el nombre, ya no se llama diferencia. Ahora, ¿cómo se llama? Razón. Muy bien, ahora ese término lleva el nombre de razón. Y se va a representar con la letra R minúscula. Correcto. Entonces, cada uno de estos tiene una fórmula ya preestablecida para poderle calcular. Mire, la fórmula para el primer término es último término dividido para la razón elevado al número de términos menos 1. Ajá. Fórmula para determinar el primer término. Ahora, tenemos una fórmula para determinar la razón. La razón es igual a raíz n menos 1 del último término dividido para el primer término. Y tenemos fórmula para determinar el último término. Entonces, ¿cuál es la fórmula para el último término? Último término es igual a primer término por la razón elevado al número de términos menos el número 1. ¿Y qué fórmula me falta? La suma. Ah, no, De no. la- Número. Ya, El muy número bien. de términos. Me falta la fórmula para sacar el número de términos, ¿sí? Entonces, el libro no me ha puesto aquí, porque yo tengo que sacar esa fórmula. Entonces, vamos nosotros, en esta partecita de aquí que les voy a encerrar, vamos a hacer cómo se saca la fórmula de el número de términos, ¿sí? Para poder sacar esa fórmula. Fórmula del número muy bien, fórmula para el número de términos. Entonces yo voy a partir de esta fórmula. Último término es igual a primer término por la razón elevado al número de términos menos 1. Entonces, mi objetivo es sacar el valor del número de términos. Esta n que está aquí como exponente. Entonces, lo primero que voy a pasar al otro lado es esta a que me está estorbando aquí. Entonces, la a, el primer término, ¿qué operación está haciendo en el lado derecho? Ah, Suma. ¿No? multiplicando ustedes. Muy bien. Cuando mire, nosotros tenemos que entre dos letras no hay ningún signo, ¿sí? Ni de suma ni de resta. Usted ve que no hay nada entre la A y la R. Se sobreentiende que la operación que está realizando es una multiplicación. Ya. Entonces, está multiplicando esa A. ¿A qué pasaría entonces al otro lado? A dividir. Muy bien, a dividir. Último término me queda dividido para el primer término. Es igual a la razón elevado al número de términos menos 1. Ahora bien, hasta aquí le despejé ya una parte, pero ahora me topo con que el n está como un exponente. Entonces, cuando un n está como un exponente, me toca utilizar una condición que se denomina como la función logaritmo. Entonces, voy a aplicar el logaritmo al lado izquierdo y el logaritmo al lado derecho. Entonces, la expresión me quedaría logaritmo del último término dividido para el primer término es igual al logaritmo de la razón elevado al número de términos menos 1. ¿Qué ventaja tiene este logaritmo? Que el logaritmo me ayuda a despejar las ecuaciones cuando son exponenciales, es decir, cuando la incógnita está aquí arriba, como es el caso de esta n.
Entonces, aplicando una propiedad de los logaritmos que se llama logaritmo de una potencia, me dice que si un logaritmo está siendo aplicado a una potencia, el exponente pasa a multiplicar al logaritmo de la base, ¿sí? Entonces, de manera general, esa propiedad se denota así. Logaritmo de a elevado a la n es igual. Entonces, baja el exponente a multiplicar al logaritmo de la base. Entonces, las dos son una equivalencia, las dos representan lo mismo. Y esto está pasando aquí. Tenemos el logaritmo que está siendo aplicado a una potencia. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Que el logaritmo del último término dividido por el primer término es igual. Entonces, cojo el exponente y le paso a multiplicar aplicando esta propiedad de aquí. Me quedaría n menos 1 que multiplica al logaritmo solo de la razón. Entonces, mire, ya logré que la n baje, que ya no esté como exponente. El que me está estorbando para poder calcular es el logaritmo de la razón. ¿A qué pasa el logaritmo de la razón al otro lado? Dividir. A dividir. Muy bien. Entonces, me quedaría que el logaritmo del último término dividido para el primer término dividido para el logaritmo de la razón es igual a n menos 1. Ahora, ¿cuál es el único término que no me deja calcular el valor? ¿Cuál es? ¿Quién no deja que la n esté solita aquí? El menos El menos 1. ¿A qué pasaría el menos 1 al otro lado? Más Sumar. 1. A sumar, muy bien. Entonces me queda que el logaritmo del último término dividido para el primer término dividido para el logaritmo de la razón más 1 es igual ¿a quién? Al número de términos. Entonces ya tengo la fórmula que me permite hallar el número de términos. ¿Sí? Entonces aquí les voy a señalar. Es logaritmo del último dividido para el primero, dividido para el logaritmo de la razón más 1, y esto es igual al número de términos. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de despejar la fórmula para el número de términos. Bien, capturen por favor la pantalla. Un ratito, por favor, profe. Déjeme acabar de copiar, por favor. No se preocupe. Una pregunta, profe, ¿ya tomó lista? No todavía. Al final estamos Ah, ya, listos. gracias. Ah, ya. ¿Listo? ¿Ya está copiado? Sí. Bien. Y pues, ya que revisamos las 4 fórmulas principales, no puede faltarnos también la fórmula que permite calcular la suma de los términos. ¿Sí? Entonces, tal como en la progresión aritmética, la progresión geométrica también va a tener su fórmula para hallar la suma de términos. Entonces, aquí tenemos toda la definición, toda la explicación de cómo sale esa fórmula y pues se resume a la que observamos aquí al final. Suma de términos es igual a primer término por la razón elevado al número de términos menos 1 dividido para la razón menos 1. ¿Sí? Entonces, esas son las 5 fórmulas que ustedes deberían tener a la mano. Si es que usted tiene su módulo impreso, puede irle señalando así como aquí le hemos señalado. Le ponemos con un resaltador el título de la fórmula y le marcamos, ¿sí? Para que usted tenga a la mano esas fórmulas. O en su defecto, pues podría sacar en una hojita aparte, hace un listado de las fórmulas y les tiene ahí para el momento de la prueba, para los ejercicios. Entonces usted rapidito
saca los datos, ve qué fórmula tiene que aplicar, anota la fórmula, reemplaza y selecciona la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, en la prueba de la próxima semana no es que usted va a tenerme que presentarme la resolución de los ejercicios. Usted únicamente tiene que marcar la respuesta correcta. Pero claro, para ello tiene que saber resolver. Porque si me pongo a adivinar, recuerde que van a ser 4 o 5 opciones de respuesta y 4 o 3 van a estar mal. Y solo hay una que está bien. Entonces, si usted se pone a adivinar ahí, solo tiene un 25% de probabilidades de adivinarle la respuesta. Ya. Dice una consulta, disculpe. Diga. Este fin de semana, el próximo fin de semana que tenemos examen, el examen es ¿cómo es? Perdón. ¿Es de lo que estamos viendo ahorita o solo de la clase anterior? No, solo de la clase anterior, solo de progresiones aritméticas. Progresiones aritméticas. Ya. Sí, un solo tema, solo progresiones aritméticas. Ya dicen, gracias. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios para poder repasar. Entonces, ponga por favor como título ejercicios. Hola. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Alguien nos saluda Hola. por aquí? Sí, soy la nueva chica. Aquí es clases de matemática, ¿verdad? Sí, matemáticas estamos recibiendo aquí. Por fin, ok. Muchas gracias, perdón. ¿Cuál es su nombre, por favor? Micaela Soto. ¿Cuándo se matriculó? Hoy día. Ah, recién hoy se matriculó. Sí. Ah, ya, y le dieron acceso mediante el chat del colegio, me imagino, ¿no? Sí, hice mal, me puse en sociología, pero un chico me ayudó. ¿Segura que este es su curso? ¿A qué curso va usted? A UPQ. No, pero sé. ¿qué curso? Ciencias. ¿Tercero? Sí, tercero. No sé, a ver, soy yo, espérese. Déjame ver. No, ay. Sí, tercero. Ya, tercero, ciencias del periodo junio. Sí. Ya. A ver, ayúdame con su nombre, por favor, porque no la tengo registrada en la plataforma ni... Sí, Micaela Soto. Ya, Micaela Soto. ¿Cuándo se matriculó? ¿Recién hoy? Sí, recién hoy. Uh-huh. Ah, ya, listo. Bien, entonces, en el transcurso del día ya le ha de llegar un mensaje con el usuario y la contraseña para que pueda acceder a la plataforma y pueda entregar los deberes, las tareas. Ok, muchas gracias. Sí, ya, bien. Pues vamos a continuar con la clase. La clase que se perdió, la mitad de esta clase y la de la anterior semana están en la plataforma, ¿sí? Están como un link de YouTube. Entonces usted ingresa a la plataforma, hace clic en el link y puede revisar nuevamente la clase. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Bien, entonces anoten por favor el siguiente ejercicio. Hallar la suma de términos, hallar la suma de términos de una progresión geométrica, hallar la suma de términos de una progresión geométrica cuya razón es de 6 y dispone de 6 términos. Y dispone de 6 términos.
Bien. Entonces, tal como en el otro tipo de progresiones, lo primero que tenemos que hacer es ir obteniendo los datos que me proporciona el ejercicio para poder, pues, llegar al resultado que estamos buscando. Bien. ¿Qué datos tenemos para este ejercicio? Tenemos la razón, que es de 6, y la cantidad de términos, que son 6 también. Ya, muy bien. La razón dice que vale 6 y el número de términos también nos dice que vale 6. ¿Sí? Muy bien. Me faltó el último dato. Por favor, coloquen si el último término es 38.880. ¿Es, perdón? Si el último término es 38.880. 180. Ese dato me faltó. El último término es igual a 38.880. Ya, muy bien. Entonces, correcto. Le están preguntando, ¿cuál es la incógnita de este ejercicio? La suma, esto es una suma. Muy bien. Están preguntando cuánto vale la suma de los términos de la progresión geométrica. Por lo tanto, la fórmula para la suma de los términos... Es n Ya, muy bien. igual a Es igual a se por... multiplica a r elevado a la n menos 1. Muy bien. Dividido por la r Sobre menos menos 1. uno. Muy bien, correcto. Ahora, mire aquí. De esta fórmula, ¿qué me falta? Sí tenemos Me el valor falta- de R y sí tengo el valor de N. ¿Qué nos falta calcular? El valor de A. El valor de A, muy bien. No hemos tenido el valor de la letra A. Entonces, antes de continuar con el ejercicio, debemos saber cuánto vale el primer término para poder ocupar la fórmula de la suma. Entonces, ¿cuál era la fórmula para el primer término, para el valor de A? A es igual a u sobre r Sobre n Elevado a la N Menos uno. menos 1. Muy bien. Entonces, el valor de A es igual. El valor de U, ¿cuánto vale U? 38.880. Muy bien, 38.880. Dividido para R, ¿cuánto vale R? 6 6, muy bien. Elevado a la N, ¿cuánto vale N? a 6 Muy bien, a sexta la 6 menos menos 1. 1. A es igual a 38.880 dividido para 6, pero elevado a la 6 menos 1, que me quedaría 5. 6 elevado a la quinta potencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a resolver, cómo vamos a completar este ejercicio? Aquí sí ya viene más el uso de la calculadora, porque me salen cantidades bastante grandes. Entonces, yo aquí al lado derecho del ejercicio les voy a poner cómo deberían digitar ustedes en su calculadora para que obtengan el resultado. Entonces, en primer lugar, escriben el número que esté en la parte superior, que sería el número 38.880. Ahora, aquí ustedes presionan la tecla de fracción. Dependiendo del modelo de calculadora, son dos recuadros que se encuentran uno sobre otro y que están sombreados. En otros modelos va a ser la tecla que dice la letra A aquí y al lado una B sobre una C. Entonces aplastan eso para indicar que hay una fracción. De ahí aplastan el número 6, ¿sí? Y aquí, igual, dependiendo del modelo de calculadora, vamos a buscar un triángulo sin la base para poder elevar a la potencia que sea. O en su defecto, suele venir una X con un recuadro aquí sombreado en la parte superior. Entonces, esta tecla lo que me permite es elevar a la potencia que sea, a cualquier potencia. Y luego de aplastar esa tecla, colocamos el exponente deseado, que en este caso, ¿cuál sería el exponente deseado?
5. 5. El número 5. Muy bien. Presionamos igual y le va a dar el valor de 5. el elemento. ¿Cuánto? 8, El valor de 5 me dio a mí. 8, Sí, Ya, sí, muy yo bien. también soy. aplasto. Muy bien. Entonces, el primer término, correcto, ha valido 5. Ya sabemos que la progresión inicia en 5. 5. Muy bien, correcto. Ahora, reemplazamos en la fórmula de la suma. Suma de términos es igual. Primer término, ya sabemos que vale 5. Por la razón que sabemos que vale ¿cuánto? 6. 6. Muy bien, 6 elevado a la n, que sería 6 Seis. también, menos 1. Y todo esto sobre r, que vale 6 6. menos 1. 1. Suma de términos es igual 5 por 6 a la sexta. Entonces ya sabemos cómo poner en la calculadora a cualquier potencia. Pues póngale en su calculadora 6 a la sexta. ¿Cuánto es 6 a la sexta? 46.656. 46.656. 46.656. Muy bien, menos 1. Todo esto dividido para 6 menos 1, 5. 6. 5. 5. Se simplifica el 5 y pues ya me queda que la suma es igual. 46.656 menos 1, ¿cuánto me quedaría? 46.655. 46.655. 55. Muy bien, correcto. Y esta sería la fórmula de la suma de los términos. ¿Sí? Entonces, capturen la pantalla, por favor. Ya les comparto nuevamente, ¿no? Muy bien, entonces capturen la pantalla, hagan las anotaciones correspondientes. 6 de las antiguas y 4 de las dobles. Bien, voy a tomarles la asistencia, por favor. No, si quieres darle de las antiguas, ponle 6. Y de las nuevas son 4. Ya. A ver, está el señor Edgar Benalcázar. Presente, dice. Gracias. Está Juan Francisco Medina. ¿Dónde estás, viejo? Presente, profesor. Gracias. Está Jennifer Moreira. No, ya. Sí, te metes rápido, ya abajo. Jennifer Moreira, ¿está? Ya, chao. ¿Y dónde estás entonces? ¿Para qué necesitas? No le podemos escuchar. Me deja un mensaje en el chat, ¿ya? Póngale en el chat para que quede la constancia de que está aquí. Ya, chao. Jennifer Moreira, sí está. Ya, está Amparo Pillaguango. Presente, profe. Muy bien. Y está el señor Lauro Sosoranga. Presente, profe. Listo, gracias. Dicen, Sí, diga. perdón, disculpe, ¿me puedo ausentar 2 minutos? Claro, no hay problema. Por favor, gracias. Ya, a ver, muy bien. Entonces, el deber para la siguiente semana, por favor, va a ser lo siguiente. Déjenme revisar dónde está la página de... Acá. Una batería.
voy. Ya, muy bien. El deber para la siguiente semana. Van a resolver los ejercicios de la página 18. Como Desde el ejercicio 1 al ejercicio 11, ¿sí? Entonces, para la próxima semana, por favor, página 18 del ejercicio 1 al ejercicio número 11. Y profe, y la próxima semana nos dijo que nos va a tomar la prueba. Sí. Entonces, a ver, verán, vamos a hacer ¿qué lo prueba? siguiente. Sí, la primera prueba. Es que ya vamos... ¿Cuántas semanas vamos de clases? Ya esta es la tercera, ¿no es cierto? La siguiente es la cuarta. Ah, Entonces, o sea que bueno, me perdí para dos la lecciones. compañera, sí, que recién se integró con nosotros, Ya. sí, cada 3 semanas, cada 4 semanas se toma una evaluación. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, ya vamos 3 semanas de clases, tiene que igualarse, tiene que revisar los videos para que esté al tanto de los temas que hemos visto y pues con eso se prepara para la próxima semana la prueba. Ok. Dice, Sí, dígame. presente, ahí sí ya se la escucha, el audio ya me escucha. Sí, ya le escucho ahí, sí. Soy Ya, Jennifer Moreira, no voy a poner ya. falta. Listo, ya le anoté en la asistencia. Ya le hice Ya, gracias. a ver, entonces, ¿cómo vamos a hacer lo del deber, entonces? Este deber vamos a presentarle para la semana después de la prueba, ¿sí? Entonces sería para la semana del 11. ¿Les parece? Sí, profe, Bueno. gracias. Ya, entonces, esta semana estudien para la prueba, ¿sí? Y pues, si es que les queda un poquito de tiempo, traten de hacer los ejercicios de progresiones geométricas. Ujú, ¿sí? La próxima semana, después de dar la prueba, ¿sí? Los que tengan menos de 10 hacen la corrección, porque ese rato ustedes ya les da la nota. Entonces, ¿cómo van a hacer la corrección? ¿Le toman capturas de pantalla o le toman fotografías a las preguntas? ¿Sí? Y hacen la corrección de las preguntas que le tocó a usted. Recuerde que el examen va a ser diferente para todos, no les va a tocar el mismo. Entonces, tienen que tomar las fotos a las preguntas y hacen la corrección, ¿sí? Solo los que hayan sacado menos de 10. Si es que alguien ya sacó más de 10, pues en ese caso, ya sacó 10, pues en ese caso no tiene que hacer la corrección, ya tiene 10 en este deber de la corrección. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, después de la prueba, los que tengan 10, pues ya no hacen el deber. Pero los que tengan menos de 10, ahí sí capturan la pantalla, toman fotografías de las preguntas y hacen la corrección. Ahí yo ya les voy a poner los espacios para que suban esas tareas, ¿sí? Licen, No una lo cosa. entiendo. Sí, diga. Yo la verdad, por cuestiones de trabajo, no le he entregado, no he subido todavía la segunda tarea. ¿Ya? Entonces, estoy pendiente las dos, mejor dicho, subirle. ¿Le puedo subir esta semana? ¿No hay ningún problema? ¿O hasta cuándo le puedo subir? Claro, verá, la plataforma no tiene fechas límites, pero por ejemplo, yo a los compañeros ya les califiqué las tareas. Entonces, cuando yo ya califico la primera vez las tareas que estén enviadas tarde, ya les califico sobre 8. Esa sería la única condición. ¿Sí? Sí, no hay problema. Ya listo. Entonces yo ya le subo. Listo, correcto. Ya. Entonces, los demás compañeros, si es que ustedes ya revisaron la plataforma, las tareas ya están calificadas, ¿no? Entonces, ahí está con las observaciones de, tal vez si es que está bien el deber, está todo puesto visto, tienen 10. Y si es que algún ejercicio estaba mal o había algún problema, ahí está puesto la X y la observación, y por eso la calificación que hayan tenido, ¿no? Bien, entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber asistido, ¿sí? Y no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud para poderles ayudar. No. No, todo bien. Bien, entonces, muchas gracias por la asistencia. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Buen fin de semana. Pase bien igualmente. Muchas gracias. De nada, cuídense.